Vamos al libro de Proverbios, vamos a continuar con el estudio de las 7 columnas. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Y luego a Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Comenzamos con Proverbios capítulo 9, versículo 1. Dice así la Biblia: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y como siempre hemos dicho, la sabiduría es el Señor Jesucristo, su casa es la iglesia, y las 7 columnas son 7 enseñanzas que estamos tratando. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y la cuarta columna, hermanos, que nos toca el día de hoy tratar sería: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a orar. Señor, en esta tarde venimos a tu presencia. Queremos darte las gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites en este día congregarnos para lo mejor, abrir tu palabra, Señor, que es el libro de los libros, y deseando que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Guárdanos en esta hora, mi Dios, guárdanos de Satanás, guárdanos de quien torbe el culto, y que seas tú, mi Dios eterno, que prenda libertad para tratar con nuestros corazones y afirmar nuestras vidas espirituales. En tus manos queremos encomendarnos, mi Dios eterno, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, brevemente un repaso. Hemos estado hablando de las 7 columnas. La primera es la salvación y los que recibieron su palabra. La segunda es el bautismo, fueron bautizados en paso de obediencia y de testimonio público, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, la recepción a la congregación, a la iglesia, la identificación pública en una iglesia local. Y luego, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, una de las cosas que estaba meditando es que esta cuarta columna no es casualidad que esté en medio de las 7 enseñanzas. Están 3 enseñanzas, pero el centro es la doctrina. Hermanos, cuán importante es la doctrina en la iglesia local. Si la doctrina, hermanos, no es sana, va a haber una iglesia enferma. Pero cuando la doctrina es sana, va a haber una iglesia saludable. Entonces, es de gran importancia la doctrina, si es el tema que vamos a tratar de desarrollar en estos minutos, acerca de la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué se llama la doctrina de los apóstoles? La palabra doctrina, mis hermanos, significa instrucción o enseñanza, simplemente eso, una instrucción o una enseñanza. Vemos en los evangelios que la gente se admiraba de la doctrina de Cristo, se estaban admirando de su enseñanza. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Mateo, cuando finaliza el Señor, dice que las personas se admiraban de su doctrina. Él estaba hablando en el Sermón del Monte, de toda aquella enseñanza del Sermón del Monte, y las personas decían que él enseñaba con autoridad. Entonces, es la enseñanza que Cristo estaba dando en aquel lugar, en el Sermón del Monte, en aquella montaña, y las personas al finalizar, al escuchar aquellas enseñanzas, se admiraban, porque era una enseñanza, hermanos, no legalista como la de los fariseos, sino era una enseñanza sana que estaba dando Cristo. Entonces, la palabra doctrina significa instrucción o enseñanza, y tenemos que tener en cuenta, mi hermano, que toda la Biblia es doctrina, completamente, desde el Génesis hasta el último libro, el Apocalipsis, es doctrina, es enseñanza. Porque en toda la Biblia, hermano, vamos a encontrar una enseñanza. Es decir, que usted puede leer en el libro de los Reyes, hemos escuchado estudios del libro de los Reyes, cuán edificantes. Usted puede irse a los profetas menores, el libro de Habacuc, el libro de Sofonías. Quizás entendamos muy poco de esos libros, pero siempre vamos a encontrar aunque sea un versículo que nos va a dar una enseñanza. Hermanos, toda la Biblia es doctrina, toda la Biblia es enseñanza. Sin embargo, la Biblia también está dividida en doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Las doctrinas fundamentales, mis hermanos, están relacionadas con la salvación. Las doctrinas fundamentales, hermanos, son la base de nuestra fe. Por ejemplo, si decimos
que Jesucristo resucitó de entre los muertos es una doctrina fundamental. Si alguien niega la resurrección de Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración, dice la Biblia, los más dignos de lágrimas de toda la tierra. Estaríamos teniendo la fe en una persona muerta. Por el contrario, creemos en alguien que está vivo, que está sentado, que está con nosotros hoy, hablando en el sentido espiritual. Entonces, doctrinas fundamentales están relacionadas netamente con la salvación. Y las doctrinas generales podríamos mencionar la genealogía. Leemos acerca de la genealogía, incluso dentro de la genealogía encontramos la enseñanza, son doctrinas generales, no están relacionadas con el fundamento, pero también encontramos enseñanza para nuestras vidas espirituales. Pero dentro de la doctrina están las ordenanzas. Las ordenanzas, hermanos, son el bautismo, la cena del Señor. Esas ordenanzas, hermanos, deben ser practicadas por la iglesia. Todo creyente, toda persona que recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, debe obedecer en el bautismo. Es una ordenanza dada por el Señor. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Corintios: lo que yo recibí del Señor, esto también os enseño, esto también mando. Es decir, que el Señor está interesado en que el creyente no solamente se bautice, sino también participe de la cena del Señor, realice este acto, hermanos, tan solemne. Entonces, las ordenanzas, hermanos, son órdenes, son mandatos que son expresados por el Señor para nuestro cumplimiento. Y también tenemos dentro de las ordenanzas, están las señales, que son cuestiones que se vieron en el mundo antiguo, cuando estaba iniciando la iglesia. ¿Por qué se hacían las señales? Para dar testimonio acerca del Evangelio. Sin embargo, hermanos, en aquel tiempo, cuando muy pocas personas conocían qué era Cristo, qué era la iglesia, qué era el poder del Espíritu Santo, era necesario estas señales, era necesario el hablar en lengua, era necesario la sanación con la imposición de las manos, era necesario estas señales. Sin embargo, en el mundo actual, hermanos, como aprendemos en 1 Corintios capítulo 13, las señales iban a pasar. Todas estas cosas iban a pasar porque ya el mundo entero, o la gran mayoría del mundo, ya conoce qué es el Evangelio. El Evangelio es predicado públicamente en las calles, el Evangelio es predicado por las redes sociales, por la televisión, por la radio. Es decir, que el mundo entero está siendo lleno del Evangelio, y quizás algunas etnias indígenas en algunos países sean que no conozcan el Evangelio. Pero todas las civilizaciones, en las ciudades, en los pueblos, conocen que es el Evangelio, que es Cristo. Entonces, las señales ya no aplican para este tiempo, eran transitorias en el libro de los Hechos. Ahora, mis hermanos, vamos a leer un momento en Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esto, hermanos, como complemento a lo que estamos hablando acerca de las señales. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y quiero, hermanos, relacionado con este versículo, contarles una pequeña anécdota. Un predicador un día reunió a los creyentes en la congregación, y él dijo: el Señor dijo que tomaríamos en las manos serpientes y no nos harían daño. Y este hombre tenía allí una serpiente bastante venenosa, la tomó, la serpiente le pica, pero a los pocos minutos aquel hombre murió. ¿Por qué aquel hombre murió, hermano? La Escritura también nos dice que Dios no puede ser tentado. Hermanos, cosas que se veían en aquel tiempo eran señales para un propósito en específico. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, aquella serpiente lo mordió, no murió. ¿Por qué pasó eso? Y una señal para aquellas personas que iban a estar presentes allí. Entonces las señales sirvieron para dar un impulso a que el Evangelio llegara a todas las naciones y las personas conocieran lo que era el poder de Dios. Ahora, en cuanto a los milagros, ¿por qué en este tiempo hay personas que dicen que hacen milagros? ¿Por qué no se van a hospitales a hacer milagros? Hay muchos enfermos que necesitan un milagro, pero simplemente dicen: vengan acá a este lugar y reúnanse acá, que aquí vamos a ver un milagro. Son simplemente, hermanos, palabras al aire. Milagros, hermanos, si es la voluntad de Dios, el Señor hará un milagro. Pero así es su voluntad. Si él desea ese propósito específico para esa persona, nosotros pedimos al Señor: Señor, si es tu voluntad, trata con el hermano, trata con tal persona. Señor, sánale si es tu voluntad.
Pero hermanos, aquellos milagros que se veían en aquel tiempo ya cesaron. Entonces, hermanos, dentro de la doctrina hay que tener claro por lo menos estos puntos: lo que es una doctrina general, lo que es una doctrina fundamental, lo que son las ordenanzas, que eran las señales, y todas estas cosas, hermanos, cuando las tenemos en un conjunto, se forma una sana doctrina si las tenemos claras en nuestras vidas espirituales. Porque puede venir una persona, un engañador, a decirle a usted: hermano, pero que usted tiene poder para sanar enfermos. Vaya allá y póngale la mano y pégale 4 gritos, esa persona se va a sanar. Y lo va a estar engañando, hermano. Y si usted cree eso que le está diciendo a esa persona, usted no está recibiendo sana doctrina. Usted está recibiendo una doctrina errada, una doctrina que más bien le va a enfermar espiritualmente. Entonces, queridos hermanos, la doctrina de los apóstoles, esta doctrina, hermanos, que es la misma doctrina de Cristo y se llama así doctrina de los apóstoles, porque fueron ellos los que comenzaron, después de Cristo, a impulsar las enseñanzas de Jesús. Vemos en el libro de los Hechos que se le llamó por primera vez cristiano. ¿Por qué se les llama cristianos? Porque aquellos hombres y aquellas mujeres estaban practicando la doctrina de Cristo, estaban enseñando la doctrina de Cristo y estaban viviendo la doctrina de Cristo. Y al ellos estar practicando todas estas enseñanzas, estas instrucciones, se les conoce como cristianos. Entonces, mis hermanos, aquellos creyentes practicadores de la sana doctrina, de la sana enseñanza del Señor Jesucristo, se les llama acá, por lo menos en el capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos, el Señor les encargó como apóstoles, y ese es otro punto que pudiéramos tratar. En este tiempo no hay apóstoles. Los apóstoles fueron aquellos 12. Judas, por sus malas decisiones, bueno, quedó exento del apostolado. Luego toma otro creyente, Matías, toma el apostolado, pero también está el apóstol Pablo. Él dice: como un abortivo se me apareció a mí. Es decir, como el último de los apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Si un hombre por allí comienza a anunciar por las redes sociales o le llegan a la puerta de su casa: mire, acompáñenos a la campaña, acompáñenos al servicio, que viene el apóstol fulano. Hermano, no vaya ya. No asista ya, porque lo más probable es que usted sea envenenado con una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Entonces, no hay más apóstoles en este tiempo. El último apóstol elegido por el Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. Y ellos, hermanos, se les encargó que instruyeran a los creyentes, a las iglesias, para que crecieran en una sana doctrina, en una sana enseñanza. Una palabra que encontramos acá en el capítulo 2 del libro de los Hechos es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa palabra, perseveraban, lleva la idea de persistir, ser constante, asistir asiduamente a todos los ejercicios, no ceder terreno ni vacila. Por ejemplo, pudiéramos dar esta ilustración: una persona que quiera ser fisicoculturista, comienza a hacer ejercicio. Imagínense que el primer día haga bastantes pesas, haga bastante ejercicio, pero luego no haga más ejercicios en un mes. Esa persona nunca va a ser fisicoculturista. Para que pueda alcanzar ese grado de fisicoculturista, él debe hacer el ejercicio, tener una dieta balanceada, debe hacer los ejercicios al día que le tocan, debe también permitir que el cuerpo descanse, y así ese progreso con el tiempo le va a llevar a tener el logro que él se había propuesto. Entonces, esta expresión, asistir asiduamente a todos los ejercicios o perseverar, tiene que ver con eso, con una persona que no está cediendo terreno, una persona que no está vacilando, una persona que está interesado en que eso que él quiere alcanzar se haga. Es decir, que nosotros, hermanos, queremos aprender la sana doctrina, tenemos que permanecer en la sana doctrina. No tenemos que comenzar a buscar allá donde otros quieren enseñar otra cosa, otra falsa doctrina, porque no nos va a resultar. Si un fisicoculturista no se alimenta bien, no va a alcanzar tampoco el grado de ejercicio, de músculo que quiere alcanzar en su vida. ¿Por qué? Porque no estará comiendo sanamente como debe comer este tipo de personas. Entonces, hermanos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, hemos aprendido en nuestra iglesia, en nuestra congregación, a través del pastor Natera, a través del pastor Ángel, a través de los predicadores, sana doctrina y sana instrucción. Entonces, ¿por qué nuestro corazón muchas veces quiere buscar instrucciones en otro lado? ¿Por qué nuestro corazón quiere inclinarse a otras enseñanzas que no están relacionadas con la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios? Tenemos que tener cuidado, hermanos, con este tiempo, donde es tan fácil, con un solo clic, escuchar una falsa enseñanza.
Es tan fácil, hermano, con un solo clic ser alimentado y que una vida espiritual se dañe. Es tan fácil, con un solo clic simplemente, hermano. Entonces, tenemos la sana doctrina, hermano, en la palabra de Dios. Usted quiere conocer cuál es la instrucción de Cristo, hermano, aquí está la palabra de Dios. Usted quiere conocer cuál es la instrucción de Cristo, hermano, venga a los cultos. Usted quiere conocer, hermano, cuál es la instrucción de Cristo, persevere en lo que usted ha aprendido. No se da terreno ni vacile en la enseñanza que hemos recibido. Entonces, mis hermanos, se le llama entonces la doctrina de los apóstoles porque ellos fueron los propagadores de la doctrina de parte del Señor. Vamos un momento a Tito capítulo 2, versículo 10. El libro de Tito capítulo 2, versículo 10. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No solamente la Biblia le señala como la doctrina de los apóstoles, sino la doctrina de Dios, porque es de Dios, hermano, que viene esa doctrina, viene esa enseñanza. Es Dios, hermanos, en donde se origina todo lo que encontramos en esta palabra, hermano. Fue el Señor el que inspiró a aquellos hombres para que escribieran todo lo que encontramos en la Biblia para que fuéramos instruidos sanamente. Entonces, la doctrina viene de parte de Dios y fíjense que dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Hermanos, somos nosotros responsables de adornar la doctrina de Dios. Qué bonito se ve algo adornado y qué feo se ve algo desordenado. Cuando algo está adornado, hermanos, llama la atención. Cuando algo está adornado, provoca estar en ese lugar. Y no me refiero, hermano, a que la iglesia sea adornada quizás con muchos jarrones, con muchas cosas. No me refiero a eso. Me refiero, hermano, a la instrucción, a la enseñanza que el Señor permite que se dé a los creyentes. Ese adorno, hermano, que se da a través de la palabra de Dios es lo que puede impresionar el corazón de una persona que no conoce a Cristo. Cuando un creyente, hermano, sí, es impresionante cuando uno escucha testimonios de hermanos que quizás en su vida antigua eran peleoneros. Eran hermanos que se caían a piña allí en la calle o que decían malas palabras. Pero ahora esos creyentes, desde el momento en que recibieron a Cristo, cambiaron su vida radicalmente y ya no andan peleoneros. Y las personas dicen, él era así, él hacía esto. Él era el que se lo pasaba en aquella escalera golpeando a fulano. Él era, pero ahora es diferente. Ese creyente está adornando la doctrina de Dios. Porque hay otras personas que se están dando cuenta que lo que el Señor ha hecho en su vida ha cambiado radicalmente su vida. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Bueno, primeramente la salvación en Cristo Jesús a través de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo obrando en su vida, pero ese creyente está siendo nutrido con la palabra de Dios, con la palabra de verdad, y él está perseverando en esa doctrina, y como la doctrina le enseña a que el nombre de Dios no puede ser contencioso, ahora le ha dado la contención a un lado y comienza a adornar la sana doctrina. Entonces, mis hermanos, la doctrina de Dios debe ser adornada. Vamos a 2 de Juan, capítulo 2, capítulo 1, versículo 9. 2 de Juan, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, perdón. Creo que anoté la cita. Ya, estoy en primera, perdón. 2, 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. No solamente la doctrina de los apóstoles, como se menciona en Hechos capítulo 2, no solamente la doctrina de Dios, como vemos en Tito capítulo 2, versículo 9, sino también aquí en 2 de Juan, en el versículo 9, la doctrina de Cristo, como mencionábamos al principio. Hermanos, Cristo es el fundamento. Dice la Biblia que Él es la piedra que los edificadores desechaban. Él es la principal piedra del ángulo. No conozco tanto de construcción,
pero he escuchado y he aprendido de hermanos que sí conocen de construcción y de arquitectura, que la primera piedra que se colocaba era la que iba a dirigir toda la obra y que el edificio dependía de esa primera piedra que se colocaba. Entonces, hermano, esa piedra que los edificadores, hablando de los fariseos y del pueblo de Israel que en su momento desechó a Cristo, entonces esa piedra ha venido a ser la principal para que un edificio crezca. ¿Cuál es ese edificio? La iglesia. La iglesia, hermanos, es ese edificio que Dios ha construido y que se sigue construyendo porque todos los días, mientras Cristo no ha venido a buscar su pueblo, hermano, hay personas que están recibiendo a Cristo. Y mientras haya personas recibiendo a Cristo, dice la Biblia en la carta de Pedro, que nosotros como piedras vivas también vamos edificando, vamos colocando. Y allí usted, hermano, y yo somos una piedra en este edificio. Una piedra que está elevando este edificio para que un día, hermanos, ya la obra esté completa. Toda la iglesia estará completa. Y cuando el último de los salvados, aquella última persona que pudiera estar en esta tarde con nosotros, pudiera ser uno de los amigos que nos están visitando, que diga, hoy yo quiero recibir a Cristo, y le reciba en su corazón y venga Cristo. Se terminó el edificio. Esa era la última piedra para la edificación estuviera completa. Para que el propósito de Dios en cuanto a la iglesia estuviese completo. Hermanos, cuán hermoso será cuando el último creyente, quién sabe quién será, pero ese último creyente, hermano, que va a acercar a Cristo y la iglesia estará completa y vendrá Cristo a buscar a su iglesia. Entonces, querido amigo que nos visiten esta mañana, si usted hoy no es salvo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es la oportunidad. Y si hoy usted le dice, Señor, mira, reconozco que soy un pecador, porque es verdad que dice la Biblia que por cuanto todos los pecados, no exceptuando a ninguna persona, están destituidos de la gloria de Dios, entonces el ser humano necesita decirle a Cristo, yo soy un pecador, o yo soy una pecadora. Y luego que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en esa vida y todos sus pecados son perdonados. Dice la Biblia primera de Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora esas personas vienen a ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, porque Él es el fundamento, y es Cristo, hermanos, quien nos ha revelado también. Vamos un momento al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra verbo significa palabra, o logos, en el griego, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dice la Biblia, este era en el principio con Dios, hablando de una persona, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por el logos o por la palabra. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y versículo 14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne. Hermanos, qué hermoso es leer este versículo cuando la Biblia nos enseña de forma clara y contundente que la palabra que en el principio estaba y que aquella palabra es Dios, aquella palabra se hizo carne y esa palabra ¿quién era? Cristo. Entonces la Biblia nos está dando claramente que Jesucristo, y esto, hermanos, es una doctrina fundamental, Jesucristo es Dios. Eso no hay duda. Entonces, Él como Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne y como Él es la palabra, Cristo es la palabra, la doctrina es de Él, es de Cristo. Entonces, hermanos, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Quién le dio cumplimiento a la ley realmente? ¿Qué ser humano realmente le dio cumplimiento a la ley? Cristo, hermano. No hay otro hombre que pudiera cumplir la ley.
Y como no había otro hombre que pudiera cumplir la ley, tuvo que venir el mismo Dios. Se hizo hombre, otra doctrina fundamental, se hizo hombre y dio cumplimiento a la ley. Y una vez que la ley estaba cumplida, hermanos, es fundada la iglesia también, para que la iglesia ahora también pueda promover la sana doctrina, la sana instrucción, la sana enseñanza, a fin de que los hombres y las mujeres conozcan quién es Cristo. ¿Y qué le vamos a decir a las personas quién es Cristo? Bueno, él es nuestro gran Dios y Salvador. No hay otro como Él. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otra persona. No es el cura, no es el papa, no es el predicador, no es el pastor. No son los hombres. Es Jesucristo el único que nos puede dar salvación y perdón de nuestros pecados. Esa es la doctrina, hermano, que estamos propagando, que estamos predicando en nuestra iglesia y en muchos lugares del mundo. Muchos creyentes han salido también a predicar la enseñanza sana del Señor Jesucristo. Vamos un momento a Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias doy a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y la expresión que quiero tomar acá es aquella forma de doctrina. Hermanos, hay una forma. No es que hay dos formas de doctrina, no, hay una sola forma de doctrina. Hay un solo modelo que el Señor ha dejado en su palabra que debe ser enseñado. Y si alguien se sale de esta forma de doctrina, no estará enseñando una sana enseñanza, una sana doctrina. Estará enseñando una doctrina errada. El Señor ha dejado una forma de doctrina para que los hombres sean salvos. Y aquí pudiéramos entrar, hermano, en el terreno de aquellas personas que piensan que por las obras van a ser salvos. Aquellas personas que piensan que por el dinero que dan van a ser salvos. Aquellas personas que piensan que cualquier cosa que abran, obras de caridad, etcétera, van a ser salvos. No, hermana. Hay una forma de doctrina que el Señor ha dejado implantada para que sea predicada, y ese modelo de doctrina, de enseñanza, es lo que le va a instruir a las personas a que realmente conozcan a Cristo. El Señor dijo en una oportunidad, Él dice, ya se me acuerda el texto, literalmente, si creéis en mí, como dice la Escritura, no es como dicen otras enseñanzas, es creer en esto como dice la Escritura. Entonces, esa expresión, como dice la Escritura, es una forma de doctrina, una forma de enseñanza. Entonces, la forma tiene que ver con un modelo, una forma definida que nos ha sido dado y que debe ser presentado. La doctrina no debe ser presentada de cualquier forma o manera. No es como a mí me parece que yo debo enseñarla de esta forma. No es que a mí me parece que debe ser de esta manera que debo decir las cosas. No, hermano. Es como dice la Escritura. Si la Escritura dice que el hombre es pecador, hay que decirle al hombre que es pecador. Si la Escritura dice que el hombre está condenado por causa del pecado, hay que decir que el hombre está condenado por causa del pecado. Porque ahora, hermanos, ha entrado en el mundo lo que nombran siempre el hermano Alfredo, el carismatismo. No, para que no se me ponga bravo. No, para que no se me vayan de la iglesia. No, es que hay que decirle poquito a poquito hasta que lo puedan entender. No, hermano. Si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es la forma de doctrina. Es lo que el Señor ha establecido. Pero aparte de eso, el Señor dice que han pecado, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aunque se les da la enfermedad, también se les da el remedio, se les da la solución para que puedan escapar de esa condición espiritual. Entonces, mis hermanos, hay una forma de doctrina. Vamos a Tito capítulo 2, nuevamente a Tito, capítulo 2, versículo 1. Ya estamos por finalizar. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermano, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No importa, hermano, que se pongan bravos contigo. No importa, hermano, si te dejan de hablar, si te dejan de tratar. Tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No sobes el pecado. Dilo como tienes que decirlo. A veces no nos gusta, hermano. A veces no nos gusta que nos digan las cosas, pero a veces hay que decirlo. Porque si no se dice, ¿cómo se sana algo? Si está en problema, hermano, ¿cómo se puede solucionar si no se lleva a un médico? Si no se toman los remedios adecuados. ¿Cómo una persona que tiene fiebre se le va a quitar la fiebre si no se toma la acetaminofén?
O cómo se le va a quitar el dolor de cabeza. No, es que tengo dolor de cabeza de hace 4 días. ¿No? ¿Te has tomado una pastilla? No, yo no me estoy tomando pastillas. No, no, necesitas una pastilla. Esa puede ser la solución. Si tiene una persona, no sé, una enfermedad de hace un mes y no va al médico, ¿cómo quiere saber el diagnóstico para ser sanado si no va al médico? Entonces, hermanos, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos también a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este tiempo, hermano, las personas no quieren sufrir la sana doctrina. A veces, hermanos, se puede dar una enseñanza. Está el hermano, el pastor, el líder predicando algo, hermanos. Y podemos irnos molestos de la iglesia. Porque nos dijeron eso y ya eso no lo dijo por mí. Eso fue para mí. Hermanos, si fue para ti, entonces dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios de que el Señor te está reprendiendo antes de que sea demasiado tarde. No te pongas bravo con el pastor ni con los hermanos. Dale gracias a Dios, hermano, que el Señor te está hablando a tu vida. Entonces, en el mundo allá afuera, hermano, las iglesias se reúnen 3,000, 4,000, 5,000 personas y no quieren suplir la sana doctrina. Porque si llega aquel hombre, aquel pastor o aquel predicador y dice, ustedes son pecadores, quizás más de la mitad se van a ir y a él no le interesa eso. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo advirtió a los creyentes que en los últimos días iban a venir lobos rapaces, hombres disfrazados de ovejas que se iban a introducir en la iglesia para dañar la congregación, para hacer mercadería, dice el apóstol Pedro, para hacer mercadería de vosotros. Hermanos, este tiempo que dice aquí el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, ha llegado. Ha llegado el tiempo cuando los hombres y las mujeres no quieren sufrir la sana doctrina. Hermanos, si la doctrina parece dura, acéptenla. Dele gracias a Dios. Si la palabra le parece dura, dele gracias al Señor, hermano. Porque es necesario que suframos la sana doctrina. Él le dice, pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán la fe de Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, ¿no les parece este versículo familiar? ¿Dónde se le prohíbe a los hombres casarse? No, sirve a Dios, pero no te puedes casar. Si vas a servir a Dios, no te puedes casar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si la Biblia más bien dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios está interesado en el matrimonio y gracias a Dios nuestro hermano, ellos y nuestra hermana Rebeca se van a casar. ¿Qué precioso es eso, hermano? Dios está interesado en que los seres humanos se casen, hagan familias, formen hogares. Pero hay engañadores, doctrinas de demonios que están enseñando a muchos. Quieren servir a Dios, pero no te pueden casar. Hermanos, esto es lo que dice que en los últimos días iban a llegar estos espíritus engañadores. Hermanos, ¿estamos viviendo los últimos días? Sí, estamos viviendo los últimos días. ¿Tenemos que cumplir la sana doctrina? Tenemos que cumplir la sana doctrina. ¿Tenemos que predicar la sana doctrina? Tenemos que predicar la sana doctrina. No podemos callar, hermanos. A pesar de que aquellos no nos quieran aceptar, a pesar de que las personas nos critiquen, nos señalen, no podemos callar. Tenemos que seguir predicando lo que el Señor ha puesto en su palabra. 3 pasajes más y terminamos. Hebreos capítulo 13. Vamos aquí en Timoteo 2 pasajes más y luego pasamos a Hebreos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean más bien disputa que edificación de Dios, que por fe, así te encargo ahora. Hermanos,
No enseñar diferente doctrina. Ese es nuestro deber y es nuestra misión. Y la responsabilidad, no solamente de lo que nos paramos aquí en el púlpito, la responsabilidad de la iglesia, de que nuestra familia conozca la verdadera doctrina, la sana doctrina. Que nuestros vecinos conozcan cuál es la sana doctrina, la verdad de Dios. Esa es nuestra misión. Vamos ahora al capítulo 6, versículo 13. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, hay que tener cuidado con lo que se está enseñando, como hemos dicho al principio. Si alguno enseña otra cosa, hermanos, si no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hay que apartarse. No hay que tener comunión con eso, hermano. Porque si usted tiene comunión con esa doctrina, hermano, usted estará participando de esa mala enseñanza. Y usted está propenso a contaminarse y a corromper también, hermano, su vida espiritual con falsa enseñanza. Y finalizamos con Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No los viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Hermanos, no nos dejemos llevar por diversas doctrinas y extrañas. Diversas doctrinas extrañas, hermanos, abundan mucho. Por ahí han salido muchos que hasta se han proclamado serafines. Imagínense, doctrinas extrañas. Serafín, yo soy el serafín, y las personas allí así que hacen reuniones. Están enceguecidos, hermano. Enceguecidos. Lobos rapaces, diferentes doctrinas extrañas, doctrinas de demonios. Pero hermanos, gracias al Señor que tenemos nosotros la palabra de Dios. Gracias al Señor que tenemos una doctrina fundamental que se practica. Gracias al Señor, hermano, que tenemos predicadores, que tenemos el pastor Natera que nos enseña. Hermano, gracias al Señor que tenemos una iglesia donde estamos teniendo una sana doctrina. Hermano, si usted se llega a ir de la iglesia, hermano, no va a encontrar una sana doctrina. Quédese aquí, hermano. Si usted se va de la iglesia, hermano, más bien está corriendo peligro de ser contaminado por el mundo y más bien de apostatar de la fe. Quédese en la iglesia, hermano. Siga perseverando en la doctrina del Señor. Siga practicando la doctrina de Cristo. Siga predicando la doctrina de Dios, hermano. Y usted va a ver cómo su vida espiritual va a seguir creciendo en los caminos del Señor. Que Dios bendiga su palabra.